otras categorías profesionales o más funcionales o técnicas, en primer lugar a María José del Olmo, que es la coordinadora a nivel autonómico de la UAR, ¿vale? Ya es técnico de la Gerencia de Atención Primaria de Madrid y es la que centraliza toda la coordinación. Mil gracias, María José, por apuntarte a todas las locuras. También tenemos por aquí a Cristina Peral, que es farmacéutica, que actualmente sigue trabajando. Me pareció interesante que también se presentara, o sea, que acudiese a esta reunión porque han cambiado algunas cosas del papel del farmacéutico en la UAR desde que yo me fui en octubre. Y bueno, si surgen dudas de ese papel, de ese rol que ha cambiado del farmacéutico respecto a la UAR, pues bueno, está Cris para echarnos una mano. Y después también está con nosotros Diego Martín Caro, que es un enfermero muy potente de estas unidades. Y bueno, al final la enfermería es la base de todas las UAR y vas a ver resolver muchas más preguntas de las que yo pueda contaros, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar. Primero dejar claro que al final mi experiencia es totalmente asistencial y desde la perspectiva del farmacéutico, ¿vale? Pero bueno, sí que es verdad que empecé este proyecto profesional desde el inicio, desde el 2022 que empezó. Ha sido muy bonito, lo hemos disfrutado mucho y a ver si consigo trasladarlo lo mejor posible. Pues bien, a ver, que creo que nos están pasando. Ahora se ha pasado, ¿verdad? Sí. Vale, pues bien, primero de todo, ¿qué son las UARs? Como bien habéis comentado, son bastante parecidas a las unidades de PAIR 3, ¿vale? Son unidades multidisciplinarias, son de atención primaria y están formadas por médicos de familia, enfermeras, farmacéuticos, ya digo con asterisco, porque antes sí que estábamos totalmente integrados en estas unidades. Ahora ya, aparte de dar servicio a la UAR, también se ha vuelto a trabajar con centros de salud, siendo la UAR como otro centro más, manteniendo en todo lo que se pueda esa asistencialidad que teníamos con la UAR. También hay TKEs, también hay conductores, auxiliares administrativos y acercamos la asistencia sanitaria a los centros sociosanitarios, permitiendo un abordaje integral de sus residentes más ágil, ¿vale? Las UAR son un apoyo a los profesionales de los centros de salud, es decir, esos pacientes siguen en el cupo del médico de familia y de la enfermera de los centros de salud. Y también somos una pieza, bueno, a veces hablo en presente, a veces en pasado, todavía no me creo bien dónde estoy, ¿vale? Perdonadme, pero clave la coordinación pues, con los centros residenciales, el sistema sanitario con los centros residenciales, con atención primaria, tanto el centro de salud como el equipo de paliativos, con el hospital, especialmente con geriatría de enlace o con otras especialidades, así como salud pública cuando proceda, sobre todo en campañas de vacunación o en brotes, ¿vale? Las UAR, igual que el EPAI 3, que estuve escuchando la sesión, nacieron por necesidad en 2020 con la pandemia, ¿vale? De forma natural y no ha sido hasta abril de 2022 donde ya se han instaurado todos los equipos con las plantillas totalmente formadas y se ha puesto en marcha con una estructura. Pues bien, ¿qué población atendemos en la Comunidad de Madrid? Estos datos están actualizados ahora a marzo de 2026, siempre son aproximados, ya sabéis que hay un vaivén, y son 590 centros residenciales. Se da asistencia desde la UAR a los privados y a los concertados, ¿vale? De esos, 464 son de personas mayores con unas 50.000 plazas aproximadamente y 126 centros son de personas con discapacidad física, mental o salud mental crónica, que corresponden a unas 7.000 plazas. Es decir, estamos hablando a una media de aproximadamente 57.000 plazas, ¿vale? Pacientes a los que dar asistencia desde la UAR. Y diréis, bueno, pues, ¿y cuánta gente éramos allí en Madrid o son allí en Madrid? Pues para los que no lo conozcáis, la Gerencia de Atención Primaria en la Comunidad de Madrid está dividida en 7 direcciones asistenciales. En estas 7 direcciones asistenciales nacen 23 unidades de apoyo a residencia, ¿vale? Formadas por una coordinadora, que ya tenemos la suerte de tener aquí, que es María José, 7 responsables cada una por dirección asistencial, 20 médicos, 92 enfermeras, 7 auxiliares administrativos, 7 TKEs, conductores, que no he puesto el número porque iba bailando, y los 10 farmacéuticos que antes estamos, que ya os digo que ha habido ese pequeño cambio. Perdón. Entonces, para que todos nos visualicemos y nos hagamos una idea, aproximadamente de esas 23 UAR, un equipo solo, ¿qué sería? Pues un equipo, una estructura UAR, un equipo UAR, sería un médico, 4 enfermeras, un farmacéutico compartido con cada 2-3 UAR, un administrativo por dirección asistencial, un TKE por dirección asistencial, una media de 25 centros residenciales por cada unidad y eso corresponde a unas 2.400 plazas o pacientes por cada unidad. Y bueno, la manera de atenderlo, esto lo copié de la sesión del EPAI 3, es con equidad. Al final es muy difícil llegar por igualdad a todos los residencias, a todos los pacientes. Cada residencia tiene su casuística, su equipo médico, su coordinación mejor o peor con el equipo sanitario y la UAR va llegando
hasta más o menos con equidad hasta donde podíamos. Pues bien, el objetivo asistencial de la UAR es mejorar la calidad de la atención sanitaria prestada en los centros residenciales, ¿vale? Así como el estado de salud, la autonomía y la funcionalidad de estos usuarios. Todo esto en coordinación con los profesionales de los centros de salud, como ya hemos dicho, y los profesionales de las residencias, que son sus principales cuidadores. Y bien, la UAR tiene 5 líneas principales de trabajo. En primer lugar, la actividad asistencial programada, ¿vale? Principalmente por enfermería, medicina y farmacia. En segundo lugar, la educación para la salud. Tercer lugar, coordinación con otros equipos, especialmente con geriatría o con el hospital, que esto es bastante potente, con atención primaria, ya hemos dicho, paliativo y médicos de familia, y con salud pública. También una línea de formación y docencia y con otra investigación. Estas 5 líneas están coordinadas y marcadas por un contrato programa que se firma anualmente, ¿vale? Tiene indicadores tanto asistenciales como de prescripción, de seguridad. Este contrato programa, ya he dicho, se firma de manera anual y está ligado a unos incentivos. Pues bien, vamos a comenzar con la actividad asistencial programada. A ver, esto no es, realmente farmacia no trabaja exactamente así, pero bueno, al final de trabajar codo con otras categorías asistenciales, voy a intentar contaros lo mejor posible. Se intenta respetar al final la estructura que también se sigue desde los centros de atención primaria con estos pacientes, ¿vale? Que es dando respuesta a la cartera de servicios estandarizados de atención primaria de la Comunidad de Madrid. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los pacientes en la Comunidad de Madrid, según nuestras patologías, nuestras prescripciones o nuestras necesidades, se nos generan una serie de servicios. Bueno, AP Madrid es como SIA para nosotros, ¿vale? En AP Madrid se nos generan una serie de servicios que nos corresponden de manera preventiva, ¿no? De manera programada, según la cartera de servicios, que se traducen en un plan personal con una serie de protocolos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que al final cada paciente, bueno, ese plan personal, por ejemplo, si yo soy diabética, me va a aparecer un protocolo de diabetes, ¿no? Si yo soy mayor, de atención al mayor, o si yo tengo una úlcera, sale de manera automática. Y en ese plan personal van saliendo esos protocolos con un juego de colores. En verde, si ya está hecho, en amarillo, si queda algo por hacer, y en rojo, si hay algo pendiente. Entonces, bueno, esa actividad asistencial consiste en dar respuesta a esto que llama una valoración integral, que es lo que cada paciente tiene esa necesidad o le toca recibir ese servicio, ¿vale? AP Madrid ya os digo que ayuda porque van saltando esos protocolos que ahora os voy enseñando. Sí es cierto que cuando yo me fui ya, porque se ha publicado en diciembre, se creó un nuevo protocolo de valoración de personas a centros residenciales, que está muy bien porque ha juntado todos los puntos críticos que después de 3 años dando asistencia a estos pacientes se ha detectado que es importante. Para que haga una idea, un protocolo en AP Madrid es algo así, ¿vale? Con varias pestañitas, varios ítems, todo lo que veis en rojo son clics que me llegan a una escala. Yo no tengo por qué rellenar todo, aunque evidentemente es lo aconsejable, sino que te va orientando qué ítems y en qué puntos me tengo que fijar de cada uno de los pacientes, ¿vale? Y bien, diréis, ¿con qué frecuencia o con qué periodicidad? Pues tenemos otra herramienta, que ya os digo, esto que os estoy contando no es solo de la UAR, sino a nivel Comunidad de Madrid en atención primaria, que se llama el nivel de intervención. El nivel de intervención a mí me suena parecido a los PCC-PCA que tenemos aquí en SIA, ¿vale? Entonces, el nivel de intervención al final consiste en que se estratifica a los pacientes según la estrategia de atención a pacientes con enfermedades crónicas de la Comunidad de Madrid para saber qué gestión clínica tenemos que dar. Este nivel de intervención nos ayuda a 2 cosas. 1, saber qué objetivo asistencial se propone para este paciente y 2, la periodicidad con la que debemos ir a ese paciente, o se recomienda que vayamos a hacer una valoración integral, que no es más que abrir su par personal, ver los protocolos que tiene pendientes, cuáles no, y darle la asistencia que corresponda, ¿vale? Espero que se haya entendido, si no luego digo que enfermero no he hecho una mano con todo este tema, ¿vale? Entonces, el nivel de intervención tenemos 3. Bajo, que son pacientes crónicos con condicionantes de salud incipientes. El objetivo asistencial es ralentizar que aparezca ninguna otra enfermedad y la periodicidad de revisión es anual. El medio, que es cuando ya hay alguna enfermedad crónica y lo que queremos es retrasar a que aparezca una progresión, ¿vale? O comorbilidad, y la periodicidad es semestral. Y el nivel de intervención alto, que ya sí que son pacientes más complejos, con frecuente comorbilidad, que el objetivo asistencial es calidad de vida, sintomatología, pues evitar descompensaciones, disminuir el impacto de la enfermedad y, como ya hemos dicho, mejorar la calidad de vida, ¿vale? La periodicidad es trimestral.
Pues bien, ya sabiendo a lo que en la línea en la que trabajamos todos, vamos a empezar con el nicho, ¿no?, del trabajo de cada una de las categorías profesionales. Os pongo aquí un pantallazo porque todas las categorías tienen un protocolo definido con su actividad que está publicado en Salud, en nuestra página de intranet. Y está todo descrito, ¿vale? Pero para contaros un poco. Pues enfermería, principalmente, que aborda la percepción y mantenimiento, es decir, uso adecuado de la medicación, revisión farmacológica y solicitud de tratamiento al FAP, adherencia al tratamiento farmacológico, alergia, hábitos tóxicos y estado vacunal. Os he puesto en verde lo que, remando un poco para casa, lo que generaba trabajo bueno, no generaba trabajo, pero lo que nos derivaban a farmacéuticos, ¿no? Porque al final el farma estaba un poco recibía mucho trabajo a demanda, bien de enfermería, o bien de medicina, o bien de los centros residenciales. Entonces, dentro de su evaluación, que como hemos dicho, enfermería es en la base, ¿no?, de la UAR, iba derivando trabajo, en este caso, a farmacia. Y el tema del estado vacunal lo veremos luego. No solo actualización del calendario vacunal, el tema vacunal es muy potente en la UAR. No solo se realiza la actualización de ese calendario vacunal, sino que también realizan campañas de vacunación, tanto de gripe como COVID, como VRS, herpes, etcétera, ¿vale? También se aborda desde enfermería el tema nutricional y metabólico, pues la pérdida de peso y su porcentaje, ingesta de líquidos, número de comidas, valoración del riesgo nutricional y criterio CLIN y MNA. Esto también hemos hecho un mogollón de farmacia, valoraciones nutricionales y detección de adecuación del dietoterápico. Valoración úlcera por presión, después el tema de la eliminación, pues la incontinencia urinaria y fecal, si tienes sonda, pues la actividad de ejercicio también, el BART, el basal también para estratificar, tipo de ocio, ayudas para la movilidad, bueno, cribado y clasificación de riesgo de caídas, que aquí también hemos hecho un mogollón de revisiones, índice Frail, sueño y descanso, el tema cognitivo y perceptivo, y el rol y las relaciones, ¿vale? Cómo se encuentra ese paciente en la residencia socialmente. Como he dicho, este es un pequeño apunte y como estamos también iniciándonos aquí con Sigma, este es un pantallazo de la receta electrónica de AP Madrid, de allí. Y como veis, hay un botoncito que pone informe FAP donde cualquier profesional, ya sea enfermero o médico, puede pinchar y de esa manera nos llega a los farmacéuticos a un buzón que sería un símil al módulo de intervenciones farmacéuticas, quiero pensar, allí se llama Revistra y es entonces cuando nosotros sabemos que tenemos que acudir a ese paciente por X motivo, ¿vale? Es cierto que aún así íbamos todos codo con codo y después de la visita de Marina que te cita un paciente, pues fenomenal, ¿no? Pero bueno, que al final esta es la metodología de trabajar. Y bien, ya hemos hablado de la campaña de la vacunación. Ya hemos dicho que responde a campañas de vacunación y a la revisión y actualización del calendario vacunal de los residentes. Os he traído un artículo súper chulo que es pionero aquí mi compi Diego, que a mí me encanta porque representa cómo han mostrado la, no velocidad, pero los meses que tardan en vacunar la mitad de la población, o sea, de dar cobertura a la mitad de la población, en este caso de herpes zóster, ¿vale? Y se compara 2022, 2023 y 2024. Pues claramente en la tabla 1 de abajo se puede ver cómo el primer año recién nacidas las UAR, hasta 11 meses se tardan en vacunar con la primera dosis a la mitad de la población. Sin embargo, en 2024, ya con 3 años mejorando esa coordinación, organizándonos con los centros residenciales, en 3 meses tiene a toda la población, hasta mitad de la población vacunada. Entonces, bueno, es bastante satisfactorio este resultado. Y bueno, pues se hicieron eco también los medios de esta éxito. Luego empezamos con medicina. Pues bueno, medicina principalmente trabajaba, bueno, no he dicho antes que evidentemente aparte del trabajo asistencial programado, también existe inevitablemente un trabajo a demanda. Yo creo que aquí también pasará, supongo, cuando un profesional sanitario pone un pie en una residencia, crece demanda por todos lados. Entonces siempre nos guardábamos todas las categorías profesionales, aparte de un ratito de nuestra actividad asistencial programada, otro ratito de que sabíamos que algún paciente más iba a caer, ¿no? No iban a decir. Y en este caso, medicina trabajaba con esa misma línea, o bien de manera proactiva con sus pacientes, que normalmente lo que abordaba era el protocolo de exploración física, ¿no? Con la auscultación, tanto respiratoria como cardíaca, exploración abdominal, exploración de los miembros, edema, frecuencia, las constantes y tal. Aparte también tenía su parte a demanda, sobre todo en soporte de duda diagnóstica y cambios de tratamiento y valoración de patología aguda no urgente y no demorables. Y bueno, también medicina tenía una línea muy potente en la revisión de tratamientos con farmacia, que es verdad que en ocasiones, la mayoría de veces, la verdad, yo por lo menos era como más lo prefería, iba con medicina, con el médico a la residencia,
o bien los farmas también íbamos en solitario, pero por lo general íbamos juntos para poder discutir en el momento, ¿vale? Y bueno, también hay una línea ahí de trabajo que se ha priorizado estos últimos años de valoración de la alta hasta ingresos hospitalarios de algunas patologías o incluso echar una mano cuando los pacientes entraban a la residencia. Y bien, y llegamos a farmacia, la principal actividad de farmacia. Ya he ido contando un poco, pero conciliación de la hoja de medicación de la residencia con la prescrita MUD, que es básico, revisión focal, que bueno, aquí en Ibiza lo llamamos revisión simple, sería un símil, por ejemplo, de pacientes afectados por algún indicador de contrato programa o algún marcador específico de seguridad también. Revisión integral del tratamiento, que podría ser presencial o no, si se puede cuadrar esa visita, ya os digo, porque llegar a todos los pacientes, hay veces que tenías, no sé, 4 revisiones cada uno de un sitio, a veces difícil, otras veces sí que te organizabas, centralizabas los pacientes en una visita y podías ir presencial, y valoración de la desnutrición y adecuación de productos dietoterápicos, ¿vale? ¿Cómo se priorizaba? Pues lo que ya hemos comentado. En el caso de farmacia había mucha demanda de otros profesionales sanitarios, ya sea por la UAR, el centro de salud, la residencia, o de manera proactiva porque el farma haya detectado alguna necesidad en esa residencia. Normalmente donde se hacía más contacto, en mi caso, eran las visitas formativas que hacíamos en los botiquines, ¿no? Al final es una manera de entrar a la residencia, conocer un poco dónde puedes echar una mano, ofrecer, oye, cómo un farma te puede ayudar, tenemos este equipo, y plantar ciertas estrategias en cada una de las resis. Por ejemplo, yo estando allí he hecho deshabitación de benzos de un par de resis, caídas hemos abordado también en varias, tema de disfagia a mansalva, adaptación al triturado hemos hecho un montón de residencias. Después, conciliación, también hemos ayudado mucho a conciliar a las residencias cuando han cambiado, ¿no? Para implantar un SPD y han pasado al sistema de unidosis. Y nada, aquí quería también traer respecto al trabajo del Pharma un artículo que también publicamos, una compi, Cris, que también la tenemos por aquí, y es bastante guay también porque representa aquí. Os pongo la tabla 2, que al final esta estructura de trabajo donde el farmacéutico está integrado in situ en el equipo asistencial genera un 86% de aceptación de cada PRM o recomendación que se da. Es súper alto. Entonces, bueno, beneficia que al final toda recomendación que da el farma se valora y se plantea y al final se da una solución. ¿Vale? Y ya que hemos mencionado un poco los protocolos, este es nuestro protocolo de revisión de medicación que se sube a P Madrid. Como veis, hay 4 tipos principales de revisión de tratamiento. Este no solo lo utilizamos desde la UAR, también lo utiliza el FAP de la Dirección Asistencial. Ya hemos nombrado la integral, la focal, solo conciliación y solo adaptación a disfagia, que suelen ser los 4 que más predominan, ¿vale? También es importante la derivación del MAP o enfermera, es decir, si esa revisión la he hecho yo proactiva o lo ha hecho me la ha pasado algún profesional, algún compi. También se ha habido contacto con el paciente o familiar, porque como bueno, es que no todos los pacientes tienen esa capacidad de hacer entrevistas clínicas y en ocasiones citamos también o proponíamos a los familiares venir a la consulta en el momento de la revisión de tratamiento, y si se ha hecho un informe o no por revista. Revista, ya os digo que es el módulo de intervenciones farmacéuticas. Y esto del informe es que cuando tú metes todas esas recomendaciones, el programa expulsa un PDF con esas recomendaciones que nos ayudaba mucho. ¿Por qué? Porque ese PDF era el que imprimíamos y llevábamos a la residencia para discutir cada una de las recomendaciones. ¿Vale? ¿Por qué? Porque siempre en el caso de las revisiones de farmacia, bueno, y médicos también, siempre teníamos en cuenta evidentemente al equipo médico de la residencia, que es quien tiene la última palabra porque es quien conoce. Y vamos con la siguiente línea, la educación para la salud. Se hacían tanto talleres de EPS como intervenciones comunitarias puntuales en un día concreto. ¿Vale? Algunos temas que hemos podido abordar desde la UAR, pues higiene de manos, sexualidad, higiene bucal, ola de calor, actividad física. ¿Vale? Aquí os pongo algunas noticias de alguna cosilla que se ha hecho, por ejemplo, olimpiadas que organizó la Sureste con las residencias, o una caminata por Manzanares, o higiene de manos por todo Leganés, que es donde yo he estado la mayoría del tiempo. Y bueno, la verdad que tenían súper buen resultado, las EPS eran divertidísimas, tanto las residencias de discapacidad como los mayores respondían muy bien, y yo creo que en general para todo es bastante satisfactorio. El siguiente punto que venía a traeros como clave es la coordinación con otros equipos. Vale, pues bueno,
Esto ha ido progresando a medida de los años y mejorando y creando protocolos y montando estas estructuras. O sea, desde un primer momento nada de esta coordinación estaba montado, pero al final con ganas y con coordinación, nunca mejor dicho, se ha llegado. Vale, pues la primera coordinación es la propia UAR en sí. ¿Por qué? Porque al final son 23 UAR y literalmente 23 formas de trabajar. O sea, yo he estado en dos direcciones asistenciales como unas 6-7 UAR y es complicado, ¿no? Pero crear, ¿no?, una misma línea estratégica del trabajo, también para organizarnos, pues los coches, teníamos coches allí, hemos dicho que tenemos conductores, pero también luego los propios profesionales conducíamos, bueno, pues organizarnos ese tema, también las sesiones de autoformación que nos dábamos, proyectos de investigación que teníamos en común, en general todo. ¿Cómo se hacía? Pues reuniones semanales, ¿vale? En la UAR, nosotros internos en el equipo, en ocasiones acudía el responsable de la dirección asistencial y también con nuestra coordinadora de la gerencia, también lo iba programando, en este caso no semanales, pero también iba acudiendo y se iba reuniendo con nosotros. Con los centros residenciales, ¿por qué nos teníamos que coordinar? Pues bueno, una vía de contacto rápida y el tema de las visitas. Principalmente todo era a través del teléfono, del mail, y es verdad que algunas UAR tenían un calendario de visitas ya preestablecido que la verdad que funcionaba lo que mejor, tipo, pues todos los lunes de cada mes me voy a la residencia San José y todos lo sabemos porque llevamos 3 años así. Entonces, si hay un paciente que tal que quiero que la UAR venga, se lo guardaba ese día y la UAR igual, ¿vale? Centraliza un poco la organización de esas visitas. Con los centros de salud, ¿cómo nos coordinamos? Bueno, primero de manera presencial porque las UAR están situadas en diferentes centros de salud de la Comunidad de Madrid. Entonces, nos veíamos todas las mañanas, tema teléfono. También se organizaban reuniones periódicas. Yo digo que hay hasta indicadores en contrato programa de tema de coordinación y reuniones, o sea que se da mucho peso a que nos coordinemos entre todos. Y también en los sitios en los que he estado, no sé si me atrevería a decir que en la mayoría de hospitales en la Comunidad de Madrid, pero funciona bastante bien, se montaron comisiones sociosanitarias en las que acudían profesionales del centro de salud, profesionales de la residencia, profesionales de la UAR e incluso de otras consejerías o de inspección o del ayuntamiento, tipo la Consejería de Familia, tal y cual, ¿vale? Para coordinarnos todos en la línea estratégica que a todos nos preocupaba de esos pacientes institucionalizados de la zona, ¿vale? Con el hospital en general y la continuidad asistencial, pues igual, sobre todo coincidíamos en las comisiones sociosanitarias. Con geriatría de enlace, que había que hacer una coordinación muy exhaustiva, aparte de vernos en las comisiones, teníamos contacto por teléfono, por mail y, por supuesto, a través de historia clínica. Se hizo un documento de coordinación en geriatría de enlace, al final se hizo necesario trabajarlo, donde se organizaban bien las competencias y las vías de comunicación, ¿no?, según necesidad del paciente, que abordaba geriatría, que abordaba la UAR. Con paliativos igual, por continuidad asistencial del paciente a través del teléfono y se hacían también reuniones periódicas de paliativos y de la UAR. Salud pública, en cuanto a brotes o campañas de vacunación, bueno, pues hay unidades que, por ejemplo, mandaban los brotes de manera periódica en mail, otro era más esporádico, pero también estaban bastante presentes. En caso de farmacia también había coordinación con farmacia hospitalaria, sobre todo por la dispensación de medicamentos hospitalarios, los pacientes externos y, bueno, los productos dietoterápicos, que también había bastante coordinación porque en las residencias de más de 100 camas dispensaban ellos de forma centralizada, van por un concurso los productos dietoterápicos por acuerdo marco. Y ya adelanto que los de menos de 100 camas se servían desde atención primaria y también hablábamos por ese tema con ellos y sobre todo por teléfono y mail. Y bueno, también siempre con ánimo de mejorar la situación y la asistencialidad de estos pacientes con otras consejerías de inspección por tema de quejas, reclamaciones o solicitudes de mejora, también se hicieron protocolos para saber quién llevaba cada competencia, a quién dirigirte en caso de detectar alguna necesidad, aparte de que en ocasiones acudían a las comisiones sociosanitarias. Y bien, el cuarto punto es formación, cuarto y quinto punto, formación, docencia e investigación. Bueno, ya he comentado, casi todos intentábamos también tener itinerarios formativos dentro de la UAR, hacer sesiones que además también intentábamos acreditar entre los propios profesionales de la UAR, ¿vale? Con sesiones clínicas, normalmente una vez al mes aproximadamente, y éramos nosotros los que nos autoformábamos de algún tema o alguna revisión que habíamos visto interesante últimamente y la revertíamos. Después también en cuanto a docencia teníamos rotación, por ejemplo, de farmacia hospitalaria venían 2 semanas en su cuarto año y también había estudiantes de enfermería rotando con nosotros.
También había mucha formación a profesionales sanitarios y no sanitarios de las residencias en sí. Lo que ya he comentado, que ahora hablaremos un poco más tranquilamente, las visitas formativas a los botiquines de los centros residenciales para potenciar las buenas prácticas por parte del farmacéutico. También se han elaborado y difundido guías y protocolos normalizados de trabajo de algunos puntos críticos que se detectaron en estas residencias. Y bueno, fomentar y participar en proyectos de investigación para potenciar el avance de estas unidades. Al final son unidades nuevas para muchas categorías, para todas las categorías profesionales, y hemos intentado difundir y publicar tanto en congresos como en revistas y tal, como habéis visto, todo el trabajo, ¿no? Y nuestra experiencia que hemos tenido. Entonces, un pequeño ápice de la visita formativa del farmacéutico al botiquín, que al final es como más cómoda me sentía para llamarlo, ¿no? Porque al final son botiquines privados, y la idea es siempre una visita para ayudarle a encontrar áreas de mejora y poder detectarla y ayudarle, ¿vale? Entonces, hay dos puntos clave. Uno, ayudar en esa coordinación con la oficina de farmacia suministradora de medicación, ¿vale? En toda la etapa del medicamento. Ese es un póster, de hecho, que hicimos con una farmacéutica de la oficina de farmacia que suministraba a una residencia, porque al final ellos en el momento de la dispensación detectan un montón de errores de medicación o desabastecimientos o tal, que sentían la necesidad, ¿no?, de coordinarse con alguien en una residencia bastante grande para dar respuesta. Tanto en el botiquín en sí, para buscar la estabilidad y la buena práctica de los medicamentos, tanto en el orden como la separación, bueno, estupefacientes bajo llave, termolabiles, etc. Para esto utilizábamos un checklist que es totalmente interno. Después lo único que hacíamos es darle un feedback a las residencias con recomendaciones de mejora, infografías, proponíamos sesiones, proponíamos, venga, pues vamos a abordar eso, pues lo que sea una sesión de medicamentos peligrosos, la disfagia, etcétera, 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 ¿vale? Y otra cosa que también os he comentado antes, la elaboración de protocolos. En colaboración con otras categorías profesionales se han ido haciendo diferentes protocolos. Pongo aquí los links porque estos están en abierto, los podéis consultar y a mí me parece que son bastante útiles. Perdón. El primero que se publicó estaba relacionado con el tema de caídas. Cada uno de estos protocolos, después de publicarse, se han difundido por todas las residencias, que ha habido un trabajo de sesiones brutal por todos los profesionales sanitarios, porque al final esto se publica y se trabaja para que lleguen a los profesionales de la residencia, ¿no? Y que sirva como base de ayuda de los errores que se están detectando con más continuidad, para que haya un sitio donde consultar. Pues bien, se han abordado el tema de la prevención de caídas. También una guía sobre alimentación y nutrición, que aquí se aborda no solo el estado nutricional del paciente, sino desde el comedor, los menús, el estado, ¿no?, de la situación para que estén tranquilos. Está bastante completo y bastante chulo. Después una guía de recomendaciones de uso seguro del medicamento. Ya os vengo que, ya adelanto un poco, que viene muy relacionado con los botiquines, la estabilidad, bueno, todas las etapas del medicamento, ¿no? Desde la prescripción, dispensación, administración, todos los errores más comunes que se han ido detectando y soluciones de mejora. Y después hay un cuarto, que este realmente no va dirigido solo a pacientes sociosanitarios, lo sacó la Subdirección General de Farmacia, es del manejo del producto dietoterápico en expersante en personas mayores en general, ¿no? Desde el paciente ambulatorio, de atención primaria, pero sí que ha servido mucho como base, ayuda mucho para todo este tema de la nutrición. Y bueno, en cuanto a investigación, ya he ido contando un poco. Yo al final os pongo sobre todo de farmacia, porque al final es lo que yo más conozco y es lo que más integrada he estado, pero en general todas las categorías han estado bastante motivados con el tema. Ya, por ejemplo, el tema de los productos dietoterápicos, ya veis que hasta ahí os señalo un póster que mandamos a la CEFAP de intervención farmacéutica para la ecuación de dietoterápicos, pues hasta un 75% de pacientes institucionalizados necesitaban algún ajuste, ¿no?, alguna recomendación en su tratamiento dietoterápico, o sea que hay bastante trabajo. Y también mis compañeros de enfermería, que están bastante motivados con el tema de la vacunación. Y ya está, esto es todo. Ya estoy abierta a todo tipo de dudas que tengáis y espero que se haya entendido bien y haya sido interesante. Bueno, mil gracias, Marina, de verdad. O sea, la exposición ha sido muy buena, muy clarificadora, y has tocado todos los puntos. Yo creo que bueno, que nosotros también es verdad que se asimila el EPAIP a la UAR,
y ha habido muchísimas cosas que yo creo que nos han servido de guía y de luz en algunas que ya están puestas en marcha y en otras en las que se podría continuar trabajando. Gracias también a todos los que estáis conectados de la UAR, que estáis ahora formando parte del equipo, y gracias por invitarles, Marina. Fenomenal. Nada, a vosotros. Y ahora, si queréis, pues es el turno de las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta que hacer, podéis ir levantando la mano y vamos dando paso. Cecilia, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días, días. Marina. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la sesión, ha sido muy interesante. Yo te quería preguntar, vosotros, la SUAR, en cada una de las direcciones asistenciales, entiendo que la dependencia jerárquica y funcional es del director asistencial, igual que el resto de profesionales de atención primaria, o es diferente, o dependen de la consejería. ¿En la consejería hay algún equipo a nivel centralizado para el SERMAS? Porque, por ejemplo, toda esta documentación técnica entiendo que se elabora en las UARES o se elabora más arriba en algún equipo técnico en consejería. Vale, os cuento, no sé, María José, si me equivoco, Ay, mil gracias, Sí. tú me corriges para no meter la pata con ese tema. Tranquila, tranquila, que lo has hecho fenomenal y bueno, gracias. contesta tú si quieres y luego si tengo que aportar algo, pues lo complemento. Vale, esto es todo, o sea, la UAR sí que nace a nivel gerencia, ¿no? Evidentemente hay un responsable, como he dicho, en cada dirección asistencial, en este caso a nivel gerencia lo lidera María José del Olmo, y los equipos asistenciales tenemos contacto tanto con María José como con principalmente nuestro coordinador de nuestra dirección asistencial. En cuanto a los protocolos, porque ya lo demás yo creo que si no, ahora María José no, a nivel jerárquico y funcionalidad ya nos dice, pero en cuanto a los protocolos, que yo sí que he tenido la suerte en participar algunos, todos nacen desde la gerencia. De hecho, en esos protocolos los podéis consultar. Hay personas de otras consejerías, hay personas de inspección, hay gente de diferentes hospitales. O sea, eso sí que nace desde gerencia, que monta un grupo de trabajo y se hace a nivel Comunidad de Madrid para todos. Y los de la UAR participábamos como cualquier otro profesional. De hecho, esos protocolos no son exclusivos de la UAR, son del paciente institucionalizado, donde todos podían, hasta el del centro de salud podía, bueno, todo el mundo podía recurrir a ellos, ¿no? Incluso en ellos participaran profesionales de la residencia, incluso. O sea, que eso va todo desde arriba. Efectivamente, es que en Madrid hay una Dirección General de Sociosanitaria, que es un poco el nexo de unión entre lo social y lo sanitario, la Consejería de Sanidad y la Consejería de Familia y de Discapacidad, que es otra consejería. Entonces, mira, ahora a las 10 tengo una reunión con ese grupo de trabajo. Entonces, desde ese grupo de trabajo se ven las necesidades y se proyectan grupos de trabajo para trabajar pues, en procedimientos, en guías, etcétera. Y lo que dice Marina, estas guías han salido de profesionales asistenciales y también de gestión, pero sobre todo asistenciales, que están trabajando desde los hospitales, geriatras de enlaces, desde la SUAR, médicos, enfermeros, farmacéuticos, de la gerencia de atención primaria. Y bueno, pues también de otras consejerías. Entonces es muy enriquecedor porque tiene la visión conjunta de todos los que trabajamos, que somos muchos, por y para las residencias. Y efectivamente la dependencia funcional, la SUAR a nivel, nacen de la gerencia, pero sí que es verdad que sus jefes, por decirlo así de una manera simple y sencilla, directos son los responsables de centros que llevan otros centros de salud y llevan otras unidades específicas, como pueden ser los fisioterapeutas, las matronas y los ESAT, que son las unidades de paliativos de primaria. Entonces, la SUAR también es un equipo, son equipos que están de la misma manera integrados en las direcciones asistenciales, ¿vale? Vale, muchas gracias. Y aprovecho yo ya y sigo con la pregunta. Y el tema de coordinación con el ámbito social, entiendo que a alto nivel, tanto con la Consejería de Derechos Sociales o como se llame en la Comunidad de Madrid, a las instituciones que, bueno, en Madrid no hay diputación, no sé de dónde dependen, bueno, sí hay
el instituto este que lleva todas las residencias públicas, ¿no? Todas Sí. las empresas privadas del sector de residencias, ese tipo de relaciones entiendo que se llevan más a nivel de gerencia o de consejería, y que las UARES, digamos, la coordinación viene dada de lo que se ha tratado más arriba, ¿no? Efectivamente, en ese grupo de trabajo estoy yo, Uh-huh. como gerencia de atención primaria. Está la Dirección General Sociosanitario, está Discapacidad, está Familia, está Inspección, está la Subdirección General de Farmacia, está la Subdirección General de Calidad, está todos los representantes de las residencias públicas, que son, aquí se llaman de LAMAS, se llaman, de las privadas, de las concertadas, de tal manera que hay un representante o varios de cada ámbito, y esos acuerdos y esas... pues todo ese grupo de trabajo es luego lo que aterrizamos cada uno a nuestra competencia, ¿no? A la SUAR en mi caso. Vale, muchas gracias. Nada. Muchas gracias. Eugenia, es tu turno. Hola, buenos días. Bueno, me llamo Eugenia Carandell, soy médico de familia y tuve la suerte de estar rotando un mes por la SUAR en Madrid. Estuve en Sureste y en Legazpi y tengo muy buen recuerdo de toda esa etapa y mucha admiración por el trabajo que hacéis, que está bastante más avanzado. Quería preguntarle a la ponente si le parece que uno de los principales problemas que tenemos aquí en relación a lo que es Madrid, aparte del tamaño, la potencia generadora de conocimiento, lógicamente, puede ser la falta de información estructurada en historia clínica. Es decir, nosotros trabajamos en historia clínica, pero no podemos registrar específicamente ciertas cosas que permitirían establecer indicadores y que permitirían incluso realizar investigación con análisis de resultados específicos de la UAR, porque compartimos historia clínica con la atención primaria, pero al no haber una información tan estructurada como la que tiene el sistema informático de Madrid, resulta más complicado de medir. No sé cuál es tu opinión comparativa, qué es lo que me interesaría conocer. Gracias. Bueno, sí que es verdad que, a ver, cada comunidad autónoma es un mundo, pero sí que es cierto que al final en Madrid creo que al final tener esa infraestructura nos hace más fácil a los profesionales dar respuesta a esa cartera de servicios que se propone, ¿no? Porque con esa creación de un plan personal orienta mucho al profesional de dónde tengo que abordar, dónde no, aquí derivo al fármaco, aquí derivo al médico, aquí creo que es más fácil. Sí que es verdad que yo no conozco aquí la asistencialidad por parte de medicina y de enfermería, no sé bien exactamente cómo se aborda esa actividad programada. Me puede costar un poco también, como bien dice, entenderla, porque mi experiencia es con esa ayuda, ¿no? En la Comunidad de Madrid con esos protocolos. Pero bueno, a ver, os diré que también ha habido bastante dificultad en Madrid, porque al final, al no estar los pacientes en nuestro cupo, ha sido complejo, sacar esos indicadores y esos contratos programa han tardado años. No sé cuándo fue el primero, creo que en 2023 o No, el año pasado, Marina. el año pasado, o sea que tampoco, claro que tampoco ha sido todo un papel de rosas, pero bueno, sí Es que sin información estructurada no se puede hacer, ¿no? Este es el problema. Sí, es más complicado, entiendo. O sea, yo sí que veo a lo mejor un poco más dificultoso implantar esa metodología de trabajo, ¿no? Esa valoración integral aquí, si no hay esa base quizás, ¿no? A ver, nosotros no es que no tengamos en esa valoración integral de necesidades por parte de enfermería, por ejemplo, no es que no tengamos una receta electrónica, no es que no tengamos, sino que todas estas cosas se comparten completamente con la atención primaria y es muy complicado desglosar la parte de trabajo que puede corresponder a EPAIPRES respecto a lo que es el trabajo del centro de salud. Y entonces esto dificulta, al no haber esta información estructurada que permita, digamos, desglosar las actividades, pues resulta complejo medir y, por tanto, hacer un contrato programa y, por tanto, hacer investigación. Esto es una de las complicaciones que tenemos aquí más importantes. Ya. Bueno, allí es verdad que también compartimos todo con atención primaria. Lo que pasa que, bueno, yo es que ya no sé exactamente la entraña, ¿no? De dónde salen los indicadores. Sí que cada CIA saben a dónde está asociado. Imagino que por ahí es como detectan, pero los protocolos que he enseñado son compartidos con atención primaria, ¿eh? También lo
lo abordan, pero es verdad que no puedo ayudarte mucho más sobre ese tema. Yo, si me permitís, creo que la diferencia fundamental que hay aquí respecto a la Comunidad de Madrid, que yo he trabajado unos años en el SERMAS, es el concepto que hay en el SERMAS de cartera de servicios. O sea, el trabajar la cartera de servicios de una manera estructurada y definida y que esté también incorporada a la historia clínica de atención primaria, que aquí no está, yo creo que es la gran diferencia, ¿eh? Desconozco cómo es vuestro sistema, pero por aportar un poquito más, esto no está siendo fácil. Quiero decir que tampoco penséis que es perfecto, que hay mucho que recorrer. El primer contrato programa ha sido el del 2025. Es verdad que sí que tenemos la cartera de servicio integrada, como bien dice Cecilia, y eso es facilitador, pero también compartimos la misma historia y muchos de los indicadores de los centros de salud son los mismos que los de la UAR, porque los pacientes son de todos y la residencia es el hogar del paciente y sería el domicilio del paciente al que la enfermera y el médico del centro de salud tienen que ir a visitarlos como si fuera su domicilio habitual. ¿Qué pasa? Que nacen la SUAR, como muy bien ha contado Marina, y ese apoyo y esa asistencia pues ya se extiende y se apoya a través de la UAR, pero no en todos los, sobre todo en la zona rural de Madrid, que Madrid también tiene zona rural, toda la Sierra de Madrid, todos los pueblecitos de la Sierra y también nos Sierra por la zona oeste y por la zona este también hay pueblos. Pues muchas veces la asistencia es más a través del centro de salud, porque está más cerca que la UAR. A veces eso condiciona mucho la asistencia, con lo cual los indicadores y el contrato programa tienen que estar muy alineados y beneficien al paciente. No puede ser que un paciente, porque viva en una residencia, se le atienda peor que porque viva en su casa, porque al final tiene muchos agentes que en teoría trabajan para él, pero luego la realidad podría ser que ninguno se acerca a verle. Entonces no le llega esa asistencia y justamente son las personas más frágiles de la población más frágil, ¿no? Entonces, bueno, pues quiero decir que aquí es todo lo que se haga tanto del centro de salud como desde la UAR suma para que el paciente esté mejor, el residente esté mejor atendido y para que el contrato programa se refleje en unos u otros. Por eso, como bien ha dicho Marina, la coordinación es básica. Y en el contrato programa nuestro, en el primero y único de momento, hemos incluido indicadores de coordinación, ¿vale? Tanto con los centros de salud como en el hospital, como con las residencias. Y creo que se han cumplido. Estamos ahora en el proceso de evaluación del contrato programa. En el 90% de los casos se han cumplido. ¿Por qué? Porque es que no podemos trabajar sin coordinarnos con ellos. No sé si os ayuda. Sí, María Sí, José, sí. la verdad es súper interesante la reflexión porque es un poco también por esto nació, ¿no? Los equipos de residencias nacieron para esto, para que cualquier persona, aunque esté institucionalizada, tenga las mismas prestaciones que el resto, ¿no? Y es verdad que además están en un entorno pues que todavía lo hace más complejo. Entonces, bueno, pues totalmente de acuerdo y muy necesario también establecer unos indicadores que al final aseguren que reciben la asistencia adecuada. O sea que súper interesante, María José, muchas gracias. María, es tu turno. Hola, yo soy María Baquer, soy la farmacéutica del EPAIP y me gustaría preguntar algo muy práctico, que es una de nuestras dificultades que encontramos en nuestro día a día, que es cuando se revisa la medicación de un paciente y se propone una de prescripción escalonada o intervenciones de tal vez por fases y todo. ¿Quién hacía este seguimiento o cómo os organizabais? Pues mira, yo creo que al final cada uno o cada equipo se organizaba de manera diferente. Yo te digo cómo lo hacíamos nosotros, ¿vale? O cómo lo hacía yo. Realmente quien lleva a ese paciente y quien tiene la responsabilidad directa con ese paciente es el equipo médico de la residencia, si lo tenía. Entonces dábamos una serie de indicaciones
se dejaba totalmente claro en ese momento si el paciente entendía, si había familiares al equipo médico de la residencia y se dejaba un poco que lo hiciesen. Sí que es verdad que por lo general si era algo, por ejemplo, no sé, la deshabituación de benzos, sí que no lo íbamos citando, ¿no? Para ir viendo cómo iba ese paciente, pero es que es imposible hacer un seguimiento tan cercano. Se delegaba en ese sentido al equipo médico de la residencia después de dar esas recomendaciones. No sé si te he contestado o porque... Sí, no, también nuestra limitación es que, bueno, por lo que he entendido, que las residencias grandes de más de 100 camas, ellos se gestionaban desde un depósito de medicación ellos y aquí siempre depende de receta electrónica, aparte de las públicas. Y claro, el proceso de prescripción también implicaría actualizar esta información en Sigma y para esto necesitamos como médicos que tengan acceso a nuestro sistema de prescripción, cosa que no pasa Claro. en los médicos que no tienen los médicos de residencia. No sé si en Madrid los médicos de residencia tenían acceso. No, o sea, la UAR Vale. da servicio a todo el paciente institucionalizado, pero la base de su actividad corresponde a las residencias privadas y concertadas. ¿Por qué? Porque aquí las públicas, bueno, allí las públicas ya tienen sus propios equipos con su receta electrónica que ellos prescriben y tienen a una autogestión en ese sentido, ¿vale? Entonces nuestra visita general era privada y concertada. Por lo tanto, toda prescripción en receta electrónica nunca nace de la residencia, siempre es o bien de la UAR o bien del centro de salud o bien de geriatría, lo que sea, ¿vale? Entonces, si había, por ejemplo, una de prescripción escalonada de una benzo o algo así, la programamos, por supuesto que eso se dejaba prescrito en MUP, que es el equivalente a Sigma, y se dejaba programada la indicación y el hecho de hacerlo bien lo que dejábamos en manos de la residencia, pero porque también entiendo que bueno, es que debe ser así, ¿no? Son sus cuidadores principales al final. En tema de lo de las más de 100 camas, no, a no ser que haya cambiado mientras que yo estoy así, no es así. El cribado de 100 camas, ¿vale? Sí que es muy importante en el tema de los productos dietoterápicos. Más de 100 camas los sirve el hospital, menos de 100 camas los sirve primaria. Absorbentes también van por acuerdo marco que se sirven desde primaria, pero la medicación va toda por receta electrónica. Es verdad que en las públicas, bueno, es que no lo voy a decir porque no tengo ni idea, la verdad, cómo va en las de Lamas. No sé si alguno de los que estáis por aquí lo tienen. Las públicas yo creo que también iba, bueno, no lo sé, pero las de las privadas seguro que va por receta electrónica y eso es lo que os decía. Hay residencias en las que llegaban las cajas y después implantaron el formato SPD, ¿no? Los típicos rollitos. Y ahí ayudábamos mucho con la conciliación. Porque claro, ahí salieron una barbaridad de errores de conciliación y ha sido durante... A mí me da la sensación que la resi desde que nacieron las UAR han evolucionado mucho, de verdad. O sea, al final hemos ido viendo un crecimiento durante estos 3 años y muchos, por ejemplo, han pasado de ese sistema. Pero bueno, no sé, es que aquí me da la sensación que también es un poco diferente por el tema de las públicas. Las públicas, por complementar lo que dice Marina, las públicas tienen acceso a AP Madrid, nuestro sistema informático, y a receta y a MUP, que es el módulo único de prescripción, y a receta, que es el receta electrónica. Y tienen equipo, como bien ha dicho, médico, enfermería y farmacia también tienen, Eso es. ¿vale? Y entonces se autogestionan y se autorrecetan, no quita que, por supuesto, en alguna ocasión, desde el centro de salud requieran algún tipo de recomendación y el médico al que están asignados también puede prescribir. Y también los hospitales, lógicamente, cuando van al hospital a cualquier consulta, cualquier especialista puede prescribir. Pero sí es verdad que la UAR no atiende a estas residencias, pero tampoco son tantas, son 30 y tantas, 34, 35 en toda la Comunidad de Madrid, ¿vale? Que no son muchas comparada con las casi 600, ¿vale? Muchas gracias a las dos Muchas por las gracias. aclaraciones. Cristina Peral tenía la mano levantada, no sé si ya se ha resuelto, Bueno, sí, a lo mejor, sí. ya más o menos lo han resuelto las compañeras, que creo que ha habido un poco de confusión entre el concepto residencia más de 100 camas con conceptos si prescribían. Todo como, bueno, como ya han comentado, todos prescriben en el MUP, en el módulo único de prescripción, solo que las de AMAS, sí que los médicos de AMAS tienen acceso a ese aplicativo de receta electrónica, pero las privadas y concertadas no.
Por eso lo que ha comentado Marina, toda esa prescripción viene a través de los médicos del centro de salud o de los médicos de la UAR, independientemente del número de camas. Muy bien, muchas gracias, Cristina. María, ¿tú tienes alguna duda más o es la mano de antes? No. Vale, gracias. Yo quería haceros una pregunta, a ver si hay algún proyecto de interoperabilidad de datos entre las residencias y el servicio de salud en marcha. Bueno, pues estamos trabajando desde el año, bueno, yo creo que ya llevamos como 2 años. Bueno, yo llevo en la SUAR solamente año y medio, de coordinadora. Muy O bien. sea, que soy la más novata de las 3 que estamos conectadas. Y estoy aprendiendo mucho y son equipos fantásticos, estoy encantada. Sí que hay se está trabajando y está en marcha, pero se está trabajando en otras funcionalidades el portal sociosanitario. No sé si lo habéis oído hablar. El portal sociosanitario es un repositorio en el que cada residencia tiene que incluir a sus residentes en ese portal. O sea, quiero decir, cuando ingresa un residente en una residencia es obligatorio que le incluyan en ese portal para tener un repositorio de datos que condiciona las prescripciones, por ejemplo, de absorbentes. Esto también es un tema que llevamos un año trabajándolo y está siendo muy eficiente, pero muy duro también. El portal sociosanitario de momento solamente nos está sirviendo para tener pues, esa base de datos de residentes de la Comunidad de Madrid, que no es poco, ¿vale? Porque son alrededor, como ha dicho Marina, de 56.000 residentes y ya están dados de alta pues el 98-99% de los residentes. Cuando el residente se marcha o fallece o se va a su casa o a otra residencia, la residencia tiene que darle de baja en ese portal, ¿vale? Si se fuera a otra residencia de otra zona de Madrid o a la que fuera, pues cuando ingresa en esa nueva residencia, pues también se le da de alta. De tal manera que tenemos esa base de datos de dónde está cada residente y nos estamos avanzando en darle otras funcionalidades como en un futuro, pero esto va a ser no sé cuándo, porque ya sabéis que el tema de sistemas de información va lento, poner ahí acceso a la receta electrónica, en principio solamente con la capacidad de poder para que la residencia lo visualice en las prescripciones, no me sale ahora mismo con perfil visualizador, no prescriptor, ¿vale? Pero bueno, sería un avance muy importante porque, claro, ahora mismo desconocen las residencias, todas menos las públicas, a no ser que las UAR o los médicos de familia o las enfermeras impriman y les lleven, y se hace muy habitualmente, lógicamente cuando hay que hacer la conciliación se hace, pero sí que es verdad que tendrían un acceso directo a esa prescripción. Entonces se está trabajando en eso y posiblemente pues avanzando en otras posibilidades de ese portal, ¿no? Entonces, bueno, es un hito también para la parte sociosanitaria, pero desgraciadamente no compartimos historia electrónica y supongo que como vosotros, ¿no? Sí. Lo que pasa es que aquí estamos ya con un proyecto de interoperabilidad de datos. Lo que comentas que vosotros tenéis en este portal sociosanitario, que es el censo de residencias, nosotros eso ya lo tenemos, entonces nos permite ver los movimientos, dónde están los usuarios, en qué residencia, si se cambian de residencia, si se dan de baja, todo eso lo tenemos. Lo de la prescripción de los absorbentes también va ligada a esto. Entonces, y aparte ahora tenemos un proyecto de interoperabilidad con los 4 software mayoritarios de uso de las residencias, a través de los cuales sí que nos llegan datos
datos de lo que se registra en la residencia, nosotros vemos la historia de salud, que aquí es Nexa. Entonces, eso sí que, bueno, es laborioso, es lento, es complicado todo el desarrollo, pero la verdad es que yo creo que cuando consigamos ampliarlo a todas las residencias será un proyecto muy, muy interesante, sí. Así que ahí estamos. Y bueno, nada, yo para cumplir los tiempos, si no hay ninguna pregunta más, os quiero agradecer. Ay, hay una pregunta, Cristina Peral. Perdón, yo solamente sí. quería comentar, Marina. Gracias por ese resumen que lo has hecho genial y reflejado todo ese trabajo Muchas gracias. de todos estos años que hemos estado en la UAR. Y bueno, saludar a Eugenia, que yo tuve el placer de trabajar en la UAR por la que ella rotó, y también fue gratificante que viniera alguien de otra comunidad autónoma, ¿no? Y también su visión nos ayudó mucho. Simplemente eso, gracias. Yo quiero aprovechar para deciros que, bueno, de esa visita de Eugenia ya nos hizo aquí, nos contó todo al detalle. La verdad es que ya aprendimos un montón, pero pensábamos que este espacio era interesante aprovecharlo, ¿no? Y poder dar visibilidad y ya poderlo compartir. Y yo quiero aprovechar para felicitaros a la UAR de Madrid y al EPAIP de Baleares, a todos, porque es un trabajo muy, muy complejo, muy laborioso, muy de cada día picar piedra y bueno, os felicito a todos porque creo que esto cambia de manera significativa la calidad de la atención que reciben las personas que viven en estos centros. Así que enhorabuena a todos por el trabajo, muchas gracias por participar y nada, y seguimos adelante. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Buen Marina. día, hasta luego. Marina. Adiós. Gracias, Marina. Adiós. Luego. Adiós.